a manera de sí o sí estudiar para su examen final. Recuerden que el examen final, si bien a veces le decimos tercer parcial, en realidad no es un parcial, ¿verdad? Es un examen final. Entonces puede entrar contenido de todos los temas que hemos visto en todo el semestre. Entonces es menester que otra vez repasen lo que es deshidratación, formación de hidratos, absorción, fraccionamiento, inhibidores químicos, todo. ¿Okay? Entonces, a manera de ayudarles, a manera de incentivarlos a estudiar, ¿no? En todo caso, el jueves 30, anótense, les estoy avisando con 2 semanas de anticipación, va a ser esto es octubre. Ahora sí. El jueves 2 de diciembre, en 2 semanas, va a ser el repaso de la auxiliatura. Y va a ser como un examen final, es decir, va a entrar todo, ¿ya? Por favor, repasen. Recuerden que la ponderación de repasos en la auxiliatura es una de las casillas más pesadas. Ya, entonces, si no han podido asistir, si no han prestado una práctica, no pasa nada. Lo importante es el repaso, que lo den bien. Ahora, si están mal en la auxiliatura y quieren sacar nota, no me escriban diciendo, sí, ¿qué puedo hacer? Quiero jalar más nota. No, al contrario, den un buen repaso. Ya, muchachos, entonces jueves 2 de diciembre, repaso de tecnología del gas natural de todo el semestre en auxiliatura. Ya, nosotros el día de hoy vamos a llevar los incisos que nos faltaban, no es mucho, y el jueves 25 vamos a terminar todo el contenido. Ok, eso a manera de empezar. No sé si hay alguna consulta respecto a las fechas, entregas. Como va a ser jueves 2, yo para el 3, digamos, ya procuraría tener sus notas de auxiliaturas listas, cosa de que ya sepan cuánto siempre necesitan sacarse en el examen final para aprobar. Ya tienen sus notas de primer, segundo parcial. Recuerden que el examen final vale más que los anteriores parciales, entonces si les ha ido mal en los parciales, pueden tranquilamente salvar la asignatura con el examen final, auxiliatura y la exposición que hace el ingeniero, ¿no? A veces participación. Entonces, no se descuiden, realmente el examen final es bastante pesado. Estudien, prepárense bien, tomen en cuenta los ejercicios que hemos hecho a lo largo del semestre, tanto conmigo como con el ingeniero. No se confíen de los ejercicios únicamente pensando que va a entrar auxiliatura. Sí, entra bastante auxiliatura, pero también el ingeniero puede meter cualquier dato a sus ejercicios que no los llevamos conmigo, ¿no? Ya, ¿hay alguna consulta, muchachos? Ya, si no hay ninguna consulta, entonces continuaremos con nuestro avance que nos quedamos en la anterior clase. Ya, entonces, la anterior clase ya habíamos visto, este era nuestro ejercicio, ¿verdad? Nos decía, se desea enfriar 50 millones de pies cúbicos estándar día de gas natural de una gravedad específica de 0,65 y una capacidad calorífica de 0,68 BTU libra Fahrenheit, desde 80 grados Fahrenheit hasta menos 10 Fahrenheit, mediante refrigeración con propano con una gravedad específica de unos 53 y una densidad de 4,5 libras por galón. De la masa de gas que entra al chiller se condensa al 1,8% y su calor de vaporización es 200 BTU por libra. El chiller de propano opera de menos 20 Fahrenheit a 60 Fahrenheit. Hallar, inciso A, el trabajo del chiller, la fracción líquido-vapor, el flujo del refrigerante líquido y el flujo del refrigerante gaseoso. Entonces, el inciso A ya lo hicimos la anterior clase. Les he explicado bien detallado, ¿no? Casi en 1 hora y más, en lo que consiste la refrigeración. Entonces, a ver, brevemente una explicación nuevamente. Este es el ciclo del propano. Eso los voy a volver a explicar nada más porque quiero que quede súper claro y que ahí no haya consultas, porque ahorita igual vamos a trabajar otra vez con los diagramas presión entalpía. Entonces, este es el ciclo del propano. Si empezamos del punto B, vamos a entrar al intercambiador de calor y salir a unas consideraciones C. En el intercambiador de calor, ¿con qué se va a intercambiar el calor? Con el gas natural. Recuerden que el objetivo es extraer los líquidos del gas natural, es refrigerar el gas natural con propano. Entonces,
propano se va a evaporar, va a sufrir una vaporización porque se está calentando de tal manera que va a entrar en estado líquido y va a salir en estado gaseoso. Y en el caso del gas natural se está refrigerando. ¿Ya? Evaporación para el propano, refrigeración para el gas natural. Una vez que el propano ya cumplió su objetivo, ya refrigeró al gas natural y sale totalmente en estado gaseoso, hay que comprimir. Lo vamos a comprimir, va a salir en un estado D y luego hay que ir a una condensación, va a salir en un estado A. Y para acceder el ciclo, luego pasamos por una expansión con una válvula Joule-Thomson y salimos en las condiciones B. De esta manera se cierra el ciclo y el propano nuevamente está en las mismas condiciones para proceder nuevamente con una refrigeración. Ahora, hablando del diagrama presión versus entalpía, tenemos lo que es el diagrama de fases y aquí está nuestra curva envolvente con la presión de burbuja, la presión de rocío también. Entonces, antes de entrar a la expansión, el punto A se encuentra acá en la curva de la presión de burbuja. Recuerden que para ir de A a B estamos realizando una expansión. Recuerden que una expansión es una reducción de presión. Entonces vamos a reducir la presión en un proceso isoentálpico, es decir, entalpía constante. Esto va a bajar en línea delta y vamos a llegar a un punto B. Del punto B al punto C sucede el intercambio de calor, ¿no? Vamos a refrigerar al gas natural. Hemos dicho que ahorita va a entrar el propano líquido, pero a ver, siendo más específicos, sí, el propano está entrando líquido, pero como está dentro de la curva de la región bifásica, el propano también tiene presencia de gas, o también hay un sector en estado gaseoso. Si nosotros pudiéramos apreciar las curvas de calidad, yo estimo aproximadamente que estaríamos por la curva del 90% o del 80%. Entonces se diría que es 90% u 80% líquido y el restante es estado vapor. Es en el punto A, antes de la expansión, donde el propano está completamente en estado líquido. Entonces, desde el punto B va a proceder la refrigeración del gas natural, en lo que el propano se va a ir calentando, ¿no ve? Y este es un proceso, en el caso del propano, isobárico e isotérmico, que quiere decir se mantiene la presión y la temperatura constante hasta que termina el intercambio de calor, cuando vamos a llegar a la curva de rocío, llegando al punto C. Una vez que estemos en el punto C, vamos a proceder con una compresión. Una compresión es un incremento de presión donde lo único que se va a mantener constante es la entropía, llegando a un punto D. Una vez que llegamos al punto D, vamos a tener en el punto C y en el punto D, el propano está completamente en estado gaseoso. No hay ni un vestigio de líquido. Bueno, en el caso del punto C estamos en la curva de rocío, ¿no? Entonces solo va a haber un vestigio, una gotita de líquido, pero se considera que es 100% gas. Peor en el punto D, ¿verdad? Porque está fuera de la curva envolvente de la región bifásica. Entonces, luego del punto D vamos a pasar al punto A con una condensación. La condensación se realiza a una presión constante. En el primer tramo vamos a cruzar varias isotermas, pero una vez que llegamos a la región bifásica, vamos a trabajar con una isoterma que es la de la temperatura 1, llegando nuevamente al punto A y cerrando el ciclo, así facilitándonos la opción de iniciar nuevamente el proceso de refrigeración. ¿Ok? Recordemos que los puntos B y C trabajan a una temperatura 1 y los puntos A y D' trabajan a una temperatura 2. La temperatura 1 y la temperatura 2 son las temperaturas a las cuales se maneja el propano. Ok, eso era, ya. Eso les había explicado bien detallado en la anterior clase, ahora un poquito más para que podamos entrar a nuestro inciso B. Entonces, el inciso B me está pidiendo la fracción líquido-vapor. La fracción líquido-vapor no es nada más que lo que nos diga su nombre, ¿no? La fracción de cuánto líquido hay y cuánto vapor hay. O si quieren verlo de esta manera, en tanto por la curva de calidad en la que se encuentra nuestro propano en tanto por 1. Ya. Ahora, yo les hago una consulta y aquí empieza su participación. Vamos a volver acá. Acá. No me está indicando dónde debo hallar la fracción vapor líquido, pero por lógica, ¿de qué punto me estaría hablando?
Del punto B, Auxi. Esa está entre las curvas. Perfecto. ¿Quién fue? ¿Carmen? Carmen Villarreal, sí. Perfecto. Muy bien, Carmen. Obviamente me está hablando, muy bien, Carmen, gracias. Obviamente me está hablando del punto B, porque es el único punto de los 4 que está dentro de la región bifásica. El punto A es 100% líquido, el punto C y D son 100% vapor, hasta el punto de prima. El único punto que tiene tanto presencia de líquido y de vapor es el punto B. Por lo tanto, me está pidiendo la fracción líquido-vapor en el punto B. Entonces, aquí está nuestra gráfica y vamos a analizar. Ya, ¿cómo se halla la fracción vapor? Ahorita primero vamos a hallar la vapor de cualquier punto. Va a ser la entalpía líquido-vapor menos la entalpía líquida sobre la entalpía vapor menos la entalpía líquida. Ok, entonces tenemos que hacer lectura del punto como tal, líquido-vapor, donde hay presencia de líquido-vapor. Luego la entalpía solo de la parte líquida, que va a estar tanto en el numerador como el denominador, y también la entalpía en el caso de que estuviera el propano fuera 100% vapor. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que la entalpía líquido-vapor va a ser exactamente el punto B. Y si nosotros nos movemos en una línea horizontal a una presión constante, miren, si yo me voy hacia el lado del vapor, voy a notar que la entalpía la entalpía de vapor va a ser la entalpía en el punto C, ¿verdad? Porque estoy a la misma altura, por eso también este es un proceso isobárico, porque estoy trabajando a la misma presión. Entonces la entalpía de vapor la puedo leer teniendo los datos del punto C, pero la entalpía líquida, para la entalpía líquida tengo que irme al otro extremo, no voy hasta llegar a la curva de burbuja. Entonces voy aquí a usar un punto auxiliar que yo le llamo ahorita el punto B'. Entonces la entalpía líquido-vapor se encuentra en el punto B. La entalpía líquida, me voy a la derecha-izquierda, a la izquierda del punto B y sería la entalpía en el punto B', y la entalpía vapor sería la entalpía en el punto C, ¿verdad? Porque del punto B hacia su derecha hasta llegar a la curva de vapor o al 100% vapor, ahí está el punto C, entonces sería la entalpía en el punto C menos la entalpía en el punto B'. Listo, ya esto me ayuda mucho mejor a ubicarme que esta ecuación. Ahora, yo no tengo manera de hallar la entalpía en el punto B. No sé exactamente dónde está este punto B, a menos que yo trabaje con una gráfica, con la gráfica de presión versus entalpía, no voy a poder leer exactamente la entalpía a este punto. Pero recordemos que el proceso A para ir del punto A al punto B, este proceso es un proceso isoentálpico. Eso les había hecho notar en la anterior clase. Entonces, al ser un proceso isoentálpico, en ambos puntos la entalpía es la misma. Por lo tanto, si yo quiero la entalpía en el punto B, va a ser la misma que la entalpía en el punto A. Entonces, la entalpía en el punto B es la misma entalpía que la del punto A. Y la del punto A ya sí es mucho más fácil de conseguir porque es la entalpía líquida a esta temperatura 2. ¿Ok? Porque el punto A está sobre la curva de burbuja, ¿no? Por lo tanto es 100% líquido, es fácil de conseguir. En cambio, la entalpía en el punto B, ahí sí estaba bien complicado conseguir. Perfecto. Ahora, ya que hemos ubicado los puntos a los cuales debemos identificar las entalpías para reemplazar en esta ecuación, porque tan tarde, procuren entrar puntuales, los espero 10 minutos y bueno, esto está entrando más fácil. Alguien quiso entrar, pero no me sale el mensaje. Ay, si alguien les escribe, que vuelvan a intentar, por favor, porque escuché que alguien quería entrar y no hay nadie. Ya, volvamos a la clase. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Ya, ok. Entonces, ¿de dónde voy a sacar estas entalpías? Ya sé en qué punto están. Ahora, yo tengo aquí dos opciones. Vamos a irnos a nuestro formulario. Esto es lo que les subí a clase. Acá
tenemos un diagrama de P versus H del propano. Esta no es la curva que teníamos que usar ya. Esta gráfica la he sacado de GPCA, pero no es la que teníamos que usar porque las isotermas no se están comportando aquí en líneas rectas. Entonces, a ver, para explicarles mejor, no sé si ya llegaron a esa parte con el ingeniero, pero está en sus diapositivas una buena gráfica, pero ya está marcada, entonces no la pude sacar de ahí. Aquí está la tabla. Esta tabla sí la tenemos en el formulario. Aquí es la gráfica. Aquí está. Ya, esa es la gráfica. Ya ¿cómo se llama esta gráfica? Tiene su nombre. Cuando es presión versus entalpía. Ya, pero esta es la gráfica. Miren acá, vamos a acercar. Estas curvas de acá son curvas de temperatura, ya donde la temperatura se mantiene constante. Entonces, por ejemplo, sigamos la temperatura de los 40 Fahrenheit. Aquí está la temperatura de los 40 Fahrenheit, temperatura 40 Fahrenheit, temperatura 40 Fahrenheit. Es como una curva, ¿verdad? Pero una vez que llega a la región bifásica, va a entrar dentro de la curva envolvente y se va a comportar de la misma manera que la presión, es decir, va a entrar de manera completamente horizontal. Entonces, de manera horizontal, las temperaturas dentro de la curva envolvente son constantes, ya esas son las isotérmicas. Y una vez que salen de la región bifásica, otra vez se vuelve a caer acá como una curva, ¿verdad? Entonces, este es el diagrama con el que podríamos trabajar, ¿no ve? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos la entalpía en el punto A. Sabemos que el punto A está acá, conocemos la temperatura, digamos, no sé, la temperatura es 40. Ya entonces vemos aquí la curva de a 40, digamos a este punto, acá, y de ese punto donde la curva de la temperatura que he hecho, maldición. Ya entonces llegamos a ese punto y nos vamos a ir a eh, lo vamos a prolongar hasta el eje de las abscisas y vamos a hacer la lectura de la entalpía, porque las entalpías están en el punto, en el eje X, ¿no? Entonces llego ahí, me voy acá y ya de aquí puedo leer fácilmente la entalpía, ¿ok? Entonces esa es la manera gráfica, pero no es muy precisa porque nosotros sabemos que tenemos muchas maneras de tener errores al hacer las lecturas de las gráficas. Se nos dice en anteriores parciales cómo nuestros resultados se pueden disparar con una mala lectura. Ya, entonces, esa es la manera gráfica. Y aquí, como pueden ver, tal vez ya han llevado con el ingeniero o recién van a llevar, hay un ejemplo detallado. Sin embargo, estos datos ya están tabulados y esa tabla, esos datos tabulados es lo que yo les estoy presentando acá en su formulario. Ya, esta no es la gráfica, ni la vamos a usar. Ya. Pero aquí ya tenemos las propiedades del propano saturado a manera de tabla. ¿Ok? Entonces, de aquí vamos a hacer la lectura de los valores. Si se dan cuenta, estos valores están variando en función de la temperatura. Entonces, teniendo la temperatura, nosotros podemos hacer lectura de la entalpía líquida y de la entalpía a vapor, cuyas unidades están en el sistema inglés, BTU por libra. Entonces, solamente teniendo la temperatura, hacemos lectura de la entalpía líquida y de la entalpía vapor. Entonces, solo hay que
Aló chicos, ¿me confirman si me escuchan? Hola, Oxy, sí se la escucha. Gracias. Mi computadora se está apagando repentinamente. Tengo que hacerlo de nuevo. Y si ven sin mi pantalla, ni siquiera los puedo ver a ustedes. No veo nada. Está muy raro todo. Pero ya, supuestamente estoy presentando mi pantalla. Deberían ver la presentación. Digamos, Sí, sí, se ve. gracias, Jorge. Entonces sigamos donde nos quedamos. Todos hemos cerrado. Ay, lo peor es cuando haces documentos, avanzas largo tiempo, se apaga y no lo guardas. Ya, entonces, ¿dónde estábamos? Aquí estábamos, ¿verdad? Entonces hemos dicho que gracias a la tabla que nosotros tenemos, únicamente tenemos que identificar la temperatura a la cual estamos operando y vamos a identificar las entalpías tanto líquida como vapor. Entonces, hablemos del punto A. El punto A está trabajando con la temperatura 2. Con esa temperatura 1 y temperatura 2, ¿a qué temperaturas me refiero? Estoy hablando del propano, ¿ya? Van a tener cuidado acá. Por ejemplo, acá me dan dos temperaturas, ¿verdad? Pero esto, si leemos bien, si le damos una buena leída, sabemos que el gas natural se va a enfriar desde 80 Fahrenheit hasta menos 10. Entonces, estas son las temperaturas a las cuales está operando el gas natural, desde su temperatura inicial hasta su temperatura final, que se lo estás refrigerando. No son las temperaturas del propano. Entonces, aquí abajito sí me está indicando el chile de propano opera de menos 20 a 60 Fahrenheit. Entonces, aquí ya me están dando ambas temperaturas. La temperatura 1, que es de menos 20 Fahrenheit, que es la temperatura que va a tener antes de la refrigeración, y la temperatura de 60 Fahrenheit, que va a ser la temperatura después de la refrigeración. Recuerden que en la refrigeración del gas natural el propano se va a estar calentando. Entonces, la temperatura más alta es la temperatura de salida después de la refrigeración. Y menos 20 es la temperatura antes de la refrigeración. Ok, entonces dicho esto, sabemos que la refrigeración se está dando del punto B al C, ¿ok? Entonces, en el punto B está entrando a temperatura 1, ¿verdad? Sí, la temperatura más baja, ¿no? Entonces ya tenemos aquí identificados tanto temperatura 1 como temperatura 2, las temperaturas a las cuales va a ir operando y va a ir intercambiándose el propano. Entonces, el punto A está trabajando a la temperatura 2 y está en la región líquida. Entonces, la entalpía en el punto A simplemente va a ser la entalpía líquida a la temperatura 2. El punto B'. El punto B' está en la entrada de la isoterma de la temperatura T1 y está en la región líquida, ¿verdad? Está sobre la curva de burbuja. Entonces, la lectura de la entalpía B' va a ser la entalpía de la parte líquida a la temperatura 1. Ahora, aquí teníamos la entalpía en el punto C. Allá, el punto C igual está en la temperatura 1, temperatura T1. Entonces, y está en la región de vapor, está sobre la curva de rocío. Entonces, la lectura de la entalpía del punto C va a ser igual a la entalpía vapor a la temperatura T1. Y la temperatura B' pues va a ser la misma de acá. Entonces, esta vendría a ser nuestra fórmula si quieren verlo final. ¿Ya? Simplemente identificando las temperaturas, nosotros vamos a hacer lectura en el caso de la temperatura 1, de la parte líquida, de la parte vapor, y en el caso de la temperatura 2, solo de la parte líquida, por ahora, ¿ya? Porque la parte vapor la vamos a usar posteriormente. Entonces, recordemos que nuestras temperaturas son menos 8 y 78. Creo que menos 8 y 78, no sé si me equivocaron en el enunciado acá. Ya, lo cambiaremos acá. Las temperaturas de operación van a ser, como dice nuestro enunciado, de menos 8 hasta 78. No sé qué le estamos corrigiendo. Ya, entonces ya hemos identificado que la temperatura más baja va a ser la temperatura 1 y la temperatura más alta va a ser la temperatura 2. Entonces, si nosotros buscamos la temperatura 1 menos 8, por si acaso la tabla empieza con valores positivos. Para encontrar los valores negativos nos vamos hasta el final. Ya aquí los negativos empiezan desde el menos 200 y van incrementando.
Entonces, me voy al -8 y vemos que la tabla está variando temperaturas en valores de 5 en 5 Fahrenheit. Por lo tanto, no hay una lectura a -8 grados Fahrenheit, hay una lectura a -5 Fahrenheit y a -10 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cómo yo sabría cuáles son los valores de las entalpías específicamente -8 grados Fahrenheit? Bueno, aquí podría sí ir sí o sí al método gráfico y ver con la gráfica, ¿no? U otra manera es que como son tramos pequeños, ahorita se me ha cerrado la diapositiva que tenía, pero recuerden que las isotermas estaban variando como 1 centímetro en 20 grados Fahrenheit. Entonces, 3 grados Fahrenheit, 5 grados Fahrenheit no es pues ni medio centímetro. Entonces, como es una distancia tan pequeña, podríamos decir que tiene un comportamiento lineal. Por lo tanto, yo podría hacer una regresión lineal o, mejor dicho, una interpolación. Igual sería una regresión lineal, no hallar la ecuación de las rectas, reemplazar el dato que quiero y hallar la entalpía que busco, la temperatura que quiero. Pero lo mismo se hace con una interpolación, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que yo les estoy enseñando va a ser lo siguiente. Yo no tengo las entalpías a -8 grados Fahrenheit, por lo cual vamos a proceder con una interpolación lineal entre el valor inferior más cercano y el valor superior más cercano. Entonces, como es -8, los valores que voy a tomar son -10 y -5, ¿ok? Entonces, yo voy a hacer lectura tanto de la entalpía líquida como de la entalpía vapor, ya de una vez, porque les repito, estos valores me van a servir después para los otros incisos. Voy a hacer la lectura primero a -10 grados Fahrenheit. Entonces, a -10 grados Fahrenheit, las entalpías de la parte, a ver, configuraremos, la entalpía líquida y la entalpía vapor tienen los siguientes valores. La entalpía líquida es de 16,553 BTU por libra, y está 16,553, y en el caso de la entalpía vapor sería 190,72. Aquí está, 190,72 BTU por libra. Ahora voy a hacer lo mismo a la lectura de -5 Fahrenheit. Entonces, a -5 Fahrenheit, la entalpía líquida es de 19,38 y la de vapor es 192,11. 19,38 y 192,11. Entonces, yo voy a interpolar primero para la parte líquida, o sea, no voy a tomar esta columna, solo estas dos columnas, y voy a proceder a interpolar para hallar la entalpía líquida a -8 Fahrenheit. ¿Ya? Entonces voy a interpolar, ¿no ve? El límite superior menos límite inferior sobre el límite superior menos límite medio, en el caso de las temperaturas, va a ser igual a lo propio, pero en el caso de las entalpías líquidas va a ser límite superior 16 menos límite inferior menos 19 sobre el límite superior 16 menos límite medio, y el límite medio va a ser lo que yo quiero, ¿no? La entalpía líquida a -8 Fahrenheit. Entonces resuelvo esta ecuación, despejo y tendría que la entalpía líquida a la temperatura 1 va a ser de 17,684 BTUs por libra. ¿Ok? Entonces, ahora voy a hacer lo mismo, pero para la parte de vapor, ¿no? Entonces empiezo con las temperaturas. Límite superior menos límite inferior sobre el límite superior menos límite medio. -10 menos -5, -10 menos -8. Y del otro lado voy a hacer ahora lo mismo, pero con las entalpías de vapor. 190 menos 192 sobre 190 menos la entalpía en la fase gaseosa. Despejo la entalpía de vapor y tendría que la entalpía de vapor a la temperatura 1, que es -8 Fahrenheit, es 191,276 BTUs por libra. En el caso de la entalpía de vapor, miren que no varía casi nada, ¿no? Porque 190 y 192, era obvio que iba a ser algo de 191. En el caso de la entalpía líquida sí hay un poco más de variación y tenemos mucha mayor exactitud realizando esta interpolación. Ok, entonces ya tenemos los datos para la temperatura más baja, ¿no? La negativa, la temperatura 1, pero hay que repetir el procedimiento para la temperatura 2. En el caso de la temperatura 2, nuestro propano está operando a 78 Fahrenheit. Por lo tanto, nos vamos a nuestra tablita a los valores positivos, y como está variando de 5 en 5, ya sabemos de hecho que no va a estar, pero voy a fijarme en los valores exactos. El valor mínimo siguiente que hay sería 70, no, perdón, si es 78 sería 75, ¿no? El valor de 75 Fahrenheit, y el superior sería 80 Fahrenheit. Entonces voy a hacer la lectura de las entalpías líquida y vapor a estas dos temperaturas.
En el caso de 75 Fahrenheit, la líquida, a ver, ¿dónde están? 75 Fahrenheit, la entalpía líquida es 67 y la entalpía de vapor 212. 67, 200. Y en el caso de los 80 Fahrenheit, la entalpía líquida es 71 y la entalpía de vapor es 214. 71 y 214. Entonces simplemente voy a proceder a interpolar esto. Y miro las temperaturas con las entalpías líquidas, de tal manera que voy a hallar la entalpía líquida, ahora la temperatura 2, y luego voy a hacer lo mismo, pero con la entalpía de vapor, ¿no? Temperaturas con entalpía de vapor, procedo a interpolar, y ya tendría la entalpía líquida, en este caso, a la temperatura número 2. Ya. Entonces, de esta manera, ya no estoy recurriendo al método gráfico que me puede hallar me puede dar distintas lecturas, pueden ser distintos valores, en su examen pueden hallar unos otra cosa, otros otra cosa. Recurriendo a las tablas y a la interpolación, no hay manera de que exista un sesgo en los resultados, ¿verdad? Todos sí o sí tendríamos que sacar el mismo resultado si trabajamos con la misma cantidad de decimales, ¿verdad? Entonces eso quisiera que quede bien claro, porque aquí, digamos, no habría un 5% de error arriba, abajo, no, porque no estamos usando gráficas. Entonces vamos a usar valores bien exactos. Ahora, con el ingeniero también les sabe dar, creo, una tarea de la misma manera de hallar las fracciones, y observaban que si trabajan con el método gráfico y con las tablas, los resultados son diferentes. Sí, hay variación. Entonces tienen que estar de acuerdo en qué método van a usar. La variación tampoco es grande, así significante, pero sí hay variación. Entonces, eso quiero que quede claro, que conmigo yo les estoy enseñando a usar las tablas. Y si no hay el dato en tablas, pues procedemos a interpolar, pero no estamos haciendo uso de las gráficas. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Quedó claro, muchachos, o hay alguna duda o consulta? Entonces, ¿sí quedó claro? O sí, a lo que se refiere es que con ustedes vamos a usar tablas, ¿verdad? Esa tabla de datos. Sí, exactamente. Y que si no hay el dato tienen que interpolar, pero no vamos a entrar en el método gráfico. Escuché una clase del ingeniero decir que otros lo hacían con tabla y eso nada que ver, estaba diciendo yo, he enseñado con tabla y tienen que hacerlo con tabla o algo así estaba hablando. Pero es que el ingeniero también maneja tablas en su clase, es la misma tabla, la que estaba en las diapositivas. Sí, sí, eso sí estaba viendo eso. Ya, entonces no, el ingeniero igual en sus ejercicios ya debieron, si ya entraron a eso, entonces ya debieron llevar con tablas, igual con el ingeniero. No es una tabla diferente, es la misma. Ya, pero también llevar un método gráfico que igual sí es bonito, es más, pero nos puede llevar a más error, ¿ya? Los valores van a ser bien diferentes, en el caso de un examen van a leer una cosa, otros otra cosa. Entonces preferiblemente, al menos para mí, y como se me ha enseñado, es trabajar con la tabla de tal manera que ya no tenga por qué existir variación en la lectura de datos. Ya, muchachos, entonces no hay más dudas, proseguiremos. Entonces, ya hemos hallado las entalpías líquida y vapor, tanto a la temperatura 1 como a la temperatura 2. Entonces ya puedo reemplazar en la ecuación que tenía, ¿no? Dedujimos, entre comillas, esta ecuación, donde hemos dicho que la fracción de vapor va a ser la entalpía líquida a la temperatura 2 menos la entalpía líquida a la temperatura 1 sobre la entalpía de vapor a la temperatura 1 menos la entalpía líquida a la temperatura T1. Ya tengo todos estos valores. Entonces simplemente los voy a reemplazar, voy a llevar a la calculadora y tendría que la fracción de vapor va a ser igual a 0,3. Es decir, que en el punto B tenemos un 30% de vapor. Ahora me piden fracción líquido-vapor, ¿no? Entonces me falta la fracción líquida. ¿Cuánto líquido va a haber? Bueno, eso es más que obvio, ¿no ves? Si 0,3 es el vapor, entonces el restante para completar a 1 va a ser la fracción líquida, ¿no? Por lo tanto, la fracción líquida solo va a ser 1 menos la fracción de vapor, que podemos deducir que va a ser 0,7.
Entonces, el punto B, cuando nosotros veíamos nuestra gráfica acá, claramente se notaba que el punto B estaba más cerca de la región líquida. Por lo tanto, su fracción líquida o su curva de calidad iba a ser alta, ¿no? Mayor al 50% sí o sí. Yo les decía 90 u 80%. En este caso ha salido 70%, ¿no? Entonces, en ese punto, antes del intercambio de calor con el gas natural, está entrando un 70% de propano líquido y un 30% de propano gaseoso. Esa es la fracción líquido-vapor que solo puede existir en este punto, en el punto B, porque repito una vez más, el punto A, el punto C y el punto D tienen fracciones ya definidas. Punto A, su fracción líquida es 1 o el 100%, su fracción gaseosa va a ser 0. El punto C y el punto D, su fracción gaseosa va a ser su fracción vapor va a ser de 1 o el 100% y la líquida va a ser de 0, ¿verdad? Obviamente, porque están en la curva envolvente. Dentro de la curva solo está el punto B. ¿Ok? Entonces, de esta manera se resuelve este inciso. Vámonos al siguiente inciso que nos estaba pidiendo el flujo del refrigerante. ¿Vamos? Ya. Inciso C, el flujo del refrigerante líquido y el inciso D, el flujo del refrigerante gaseoso. Entonces, nosotros sabemos que nuestro refrigerante es el propano y el propano se va a estar moviendo tanto en estado líquido como en gaseoso e incluso en ambos, ¿no? En ambas fases. Entonces, yo tengo que poder expresar el flujo de propano que está circulando tanto cuando está en fase gaseosa como cuando está en fase líquida. Entonces vamos a empezar por la fase líquida. Ok, entonces nosotros sabemos que en el intercambiador de calor, ¿qué calor se va a intercambiar? Se va a cambiar el calor del gas natural con el calor del propano. Entonces, como es un intercambiador de calor, sabemos que se aplica calor ganado es igual a menos calor perdido. ¿Quién está ganando calor? A ver, ¿quién está ganando calor y quién está perdiendo, chicos? El propano está ganando calor y el gas natural lo está perdiendo. Perfecto, muy bien. Exactamente, el propano va a ganar calor porque se va a estar calentando, porque en el proceso va a ir refrigerando al gas natural, ¿no? El gas natural se está enfriando. Entonces, calor ganado va a ser el calor del propano y el calor perdido va a ser el calor del gas natural. Y ya analizamos también los tipos de calores que va a sufrir cada uno. En el caso del gas natural, ya lo hemos hallado en el inciso A. El calor del gas natural va a ser el calor que va a estar trabajando el chile, nuestro intercambiador de calor. Lo hemos hallado en el inciso A. Y ahora en el caso del propano, si nosotros vamos a nuestra gráfica de fases, recordemos que el intercambio de calor se está dando entre los puntos B y C. Entonces, del punto B al punto C está cambiando la fase del propano. Ha entrado un propano 70% líquido y va a salir un propano 100% gaseoso. Entonces, se está dando un cambio de fase en el propano, se está dando un calor latente. Sabemos que los calores latentes se presentan cuando hay un cambio de fase, pero no un cambio de temperatura. Sabemos que tanto el punto C como el punto B están trabajando a la temperatura T1. Entonces la temperatura no está cambiando, solo está cambiando la fase. Por lo tanto, es un calor latente, ¿no? ¿Por qué sensible? No, es latente, ¿verdad? Porque está cambiando la fase del propano. Ya, entonces nosotros sabemos que cuando es un calor, no, es un calor latente, lo corregimos eso, me estoy equivocando. Latente es cuando cambia la fase, ¿no, muchachos? Y sensible es cuando cambia la temperatura. Me estoy confundiendo. Me hice dudar. No.
Sensible escalar. Sí, está bien, es latente. Sensible. ¿Es sensible o es latente, Jorge? ¿Cuál es sensible? Sensible es cuando cambia de temperatura y latente es cuando cambia de fase. Exacto, ¿verdad? Sí, está bien, gracias. Entonces sí es latente el propano, ¿verdad? Porque está cambiando de fase, pero no está cambiando su temperatura. Ya, entonces, aplicando esa convección, nuevamente. Entonces, calor ganado menos calor perdido. El calor perdido va a ser el calor del chiller. El calor del propano es un calor latente por cambio de fase. Y como está cambiando la fase y no cambia la temperatura, entonces va a ser masa por delta H. Y ahora, delta H, ¿cuál va a ser? Pues yo, de aquí ya puedo ir despejando la masa del propano, ¿verdad? Como yo quiero el flujo del refrigerante, necesito saber cuánto propano yo tengo, cuál es la masa de propano. Entonces voy a mandar a dividir delta H, entonces tendría que la masa del propano es igual al trabajo o el calor del chiller menos el calor del chiller sobre. Ahora delta H, recordemos que el intercambio de calor se está dando del punto B al punto C. Entonces delta H sería entalpía final menos entalpía inicial. Por lo tanto va a ser entalpía en el punto C menos la entalpía en el punto B. ¿Listo? Entonces ya teniendo esa ecuación, voy a hacer lectura de las entalpías. Yo sé que la entalpía C está en la curva, en la región de vapor de la temperatura T1. Pero el punto B, hemos dicho que es difícil hallar la entalpía, no podemos hallarla sencillamente, entonces nos vamos a auxiliar del punto A, porque nosotros sabemos que ir del punto A al punto B es un proceso isoentálpico, la entalpía es constante. Entonces la entalpía en el punto B va a ser la misma entalpía en el punto A. Ahora la entalpía en el punto C, sabemos que va a ser la entalpía de vapor de la temperatura T1, ¿verdad? Porque el punto C está trabajando en la temperatura T1 y está en la región de vapor. Y en el caso de la entalpía A, si nos fijamos en el puntito A, va a ser la entalpía líquida, que está en la región líquida, en la curva de burbuja, a la temperatura T2. Entonces, teniendo estas consideraciones, recuerden que ya hemos hecho lectura de todas las entalpías, por eso también era necesario la interpolación, todo eso, y el calor del chiller o el trabajo del chiller ya lo hallamos en el anterior, en el inciso A, la anterior clase. Entonces ya tengo aquí el calor del chiller que ha salido negativo. ¿Por qué? Porque hemos hallado este trabajo en función del gas natural y el gas natural está perdiendo calor, por eso es el negativo. Y ahora ese negativo con este negativo se van a ir y se va a hacer positivo. Todo está perfecto, aquí no hay ningún choque de signos. Entonces, ya teniendo estos tres valores que he hallado en los anteriores incisos, los voy a reemplazar en esta ecuación y por fin tendría la masa del propano, que va a ser de 55.125.431 libras. Ahora, si nos damos cuenta, en realidad no es una masa, como hemos trabajado casi todo el semestre, es un flujo másico. Porque miren, acá el calor o el trabajo que hallamos del chiller estaba en BTU hora. Obviamente vamos a reemplazar el de BTU hora, ya cuidado que estén reemplazando el valor en HPs. Ahí tenemos cuestión de energía. Entonces eso es el flujo en todo caso de energía, BTU por hora. Y las entalpías que ya vimos de nuestra tabla ya estaban las unidades de BTU por libra. BTU con BTU se va a ir, libra va a subir, entonces las unidades son libra por hora. Ahorita no estoy poniendo la hora, pero queda claro que es un flujo másico, ¿verdad? Pero recuerden que nosotros nunca medimos flujos másicos, ¿no? Y cuando hablamos de flujo o de caudal, tiene que venirnos a la mente volumen sobre tiempo, no masa sobre tiempo. Entonces, ahora hallaremos como tal el caudal, la relación de volumen en el tiempo. Ya, cuando hablamos del flujo del refrigerante en estado líquido, las unidades que más se usan son los galones por minuto. Ya, cuando está en estado líquido, porque cuando está en estado gaseoso vamos a usar otras unidades. Entonces, anótense eso. El flujo del refrigerante propano en estado líquido se mide en galones por minuto. No creo que sea necesario que se les vuelva a aclarar o que el examen les diga en qué unidades trabajar. Ya se los estoy aclarando yo. Se mide en galones por minuto. A menos que el examen les pida otras unidades. Entonces, ya que yo ya tengo el flujo másico, 55.000 libras por hora, recuerden que el enunciado nos estaba dando la densidad del... ¿Dónde está? Aquí está. Nos dice que el propano tiene una densidad de 4,5 libras por galón. Entonces voy a hacer uso
4,5 libras por galón. Aquí es 4,3. Creo que usa un enunciado y es desuelto otro. Ya, ahora sí. 4,3 libras por galón, según mis datos que están acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer uso de la densidad, libras por galón, ¿no ves? Eso era LPGs. Entonces, libra con libra se va a ir. Y ahora, como es galones por minuto, tiene que estar esto en minuto y sabemos que aquí está en horas, entonces una hora tiene 60 minutos. Por lo tanto, el flujo de propano líquido es de 204 galones por minuto. Ya, ahora sí, ya hemos hallado el flujo como tal, unidades de volumen en función del tiempo. En el caso de que esté el propano líquido, galones por minuto. Ya, ese es el inciso C. Pero el inciso D nos pide el flujo del refrigerante gaseoso. Entonces, ¿cómo vamos a medir el flujo del propano cuando esté en estado gaseoso? Bueno, en el caso del flujo en estado gaseoso, las unidades que vamos a usar son las mismas que usamos para los caudales volumétricos de gas, los millones de pies cúbicos estándar día, ya, MMSCFD, millones de pies cúbicos estándar al día. Entonces voy a partir del mismo dato, de la masa o del flujo másico que tengo de propano, porque se supone que es el mismo propano que está cambiando de estado líquido a estado gaseoso, no está cambiando propano, no es más, no es menos propano, es la misma masa. Entonces, lo que yo voy a usar acá es el peso molecular de nuestro propano. Aquí lo que me estaban dando es, como yo ya sé que va a estar en estado gaseoso y me están dando su gravedad específica, perdón, mi puntero, aquí está, me están dando la gravedad específica de 1,53, entonces, y entonces yo tengo una gravedad específica de 1,53. Ahora pongan atención en esto. Yo sé que la gravedad específica por definición es una relación de densidades. Es una relación de densidades. Solo cuando está en estado gaseoso puedo... ¿cuál es la palabra? Se me acaba de ir. Puedo ampliar esta relación a los pesos moleculares, ¿verdad? Porque si es densidad, sabemos que gravedad específica es densidad del fluido en cuestión sobre la densidad del fluido patrón del estado del que estás hablando. En el caso del gas va a ser el aire, en el caso de líquidos va a ser el agua. Ahora, si nosotros estamos hablando de líquidos, tendríamos que trabajar con el agua y nos va a dar la densidad, pero se supone que aquí ya nos han dado la densidad, 4,3 libras por galón. Entonces, ¿para qué vamos a usar esta gravedad específica? Únicamente la podemos usar para el refrigerante cuando está en estado gaseoso, porque cuando está en estado gaseoso, si nosotros aplicamos la ecuación de estado, el Pavos-Datón en las densidades, se van a ir presiones porque se supone que se miden a las mismas condiciones de presión y temperatura estas densidades, se va a ir la constante R porque es una constante, por lo tanto nos va a quedar que la gravedad específica también es una relación de pesos moleculares. Cuando hablamos de gases, no se puede hacer esto para los líquidos. Lo estoy poniendo mucho énfasis porque realmente es un punto donde se equivocan bastante. Y se supone que esto es química básica, química del pref, ¿ya? Entonces, si esa gravedad específica yo la multiplico por el peso molecular del aire, estaría hallando el peso molecular del gas en estado gaseoso. Estaría hallando el peso molecular de mi propano en estado gaseoso. No puedo usar este peso molecular en estado líquido. Ojo con eso una vez más. Entonces, gravedad específica por densidad del aire se vuelve peso molecular del propano si está en estado gaseoso. Y unidades libra por libra mol. Entonces, libra con libra se va a ir y voy a estar en libra mol. ¿Por qué me he ido a libra mol? Porque puedo usar el volumen específico de los gases. Esto igual ya lo vimos en la anterior clase. Este volumen es el que va a ocupar una libra mol de cualquier gas a condiciones estándar. Entonces, este valor, si se lo olvidan, es bien fácil de hallar. Simplemente en la ecuación de estado de los gases reemplacen las condiciones estándar de presión y temperatura. Despejen un mol, o sea, una libra mol, conocen la constante R y van a hallar el volumen. ¿Ya? Entonces, de la ecuación de estado, despejen el volumen y reemplacen las condiciones estándar y una libra mol. Y van a hallar sí o sí este volumen, ¿no? Entonces, esto es para cualquier gas, sin importar qué gas sea.
una libramol de cualquier gas a condiciones estándar siempre va a ocupar 379,6 pies cúbicos estándar, ¿no? Porque estamos trabajando en condiciones estándar. Entonces, de esta manera se va el libramol con libramol y ya voy a tener pies cúbicos estándar, pero va a estar por hora, porque recuerden que el flujo másico que hemos hallado previamente estaba medido en horas. Entonces, como ahora quiero 1.000.000 de pies cúbicos estándar día, es necesario que las horas las lleve a días. Ya, miren eso, igual los parámetros de tiempo son diferentes cuando hablamos de estado líquido y estado gaseoso. En el caso de ayer el flujo líquido le hemos llevado a galones por minuto, entonces la hora lo tuvimos que volver minuto. Y en el caso del refrigerante, cuando ya está gaseoso ya tiene que ser por día, entonces las horas los volvemos día. En ningún caso se está midiendo en horas. Ok, entonces aquí se va a ver hora con hora y tendría el resultado que va a ser un resultado enorme. Lo voy a dividir entre 1.000.000 para que ya sean 1.000.000 de pies cúbicos estándar día, ¿no? Entonces la respuesta sería 11,33 millones de pies cúbicos estándar al día. Y de esta manera ya estaría resolviendo los últimos incisos de este ejercicio. ¿Bien? Sí, eso es todo. No sé si de toda la clase de hoy o tal vez la anterior quisieran que les vaya aclarando algo, muchachos, o todo ha quedado claro. Sí, una consulta. Todavía no hablo con el ingeniero, ¿verdad? Para saber si es que solo va a ser refrigeración o va a ser de todo. De eso ustedes deberían consultarle al ingeniero, muchachos. Deberían preguntarle al ingeniero, el examen final va a ser de todo sobre este tema. Y pregúntenle de buenas, porque yo me recuerdo cuando yo pasé con él, la última materia que yo llevé en la carrera fue comercialización. Y yo le decía, ingeniero, el último parcial se va a ser de este tema. Y me decía, no, ese examen final va a ser de todo. Y luego la siguiente clase le pedimos amablemente, ingeniero, estamos con muchos exámenes, hay la posibilidad de que el último examen solo sea de este tema. Le pensó un cacho y dijo, ya, está bien, pero estudien bien este tema, ¿no? Entonces no entró nada de los otros temas. El ingeniero es bien consciente cuando le hablan bien, ¿ya? Entonces ustedes pregúntenle, vean siempre, asegúrenlo. Pero en el caso del de paso que van a dar conmigo, yo ya les estoy asegurando que eso sí o sí va a ser de todos los temas, porque no hemos dado ningún de paso. ¿Ok? Eso es decisión del docente, no mía. Sí, ¿usted nos va a dar algún tipo de práctica o solo va a ser el repaso? No, la práctica como siempre se las voy a dar. Es más, la puedo ir subiendo ahora, sí, ya no posponemos más para que ya estén sus notas antes de su examen. La práctica sí va a ser solo de refrigeración, no va a ser de todo porque ya han dado su práctica el primer y segundo parcial. No necesito por qué darles prácticas de temas que ya entregaron prácticas de esos temas, ¿no? Entonces la práctica del examen final, entre comillas, solo va a ser de refrigeración. Solo es de paso va a ser de todos los temas. Está bien, Oxy, gracias. De nada, Estela. ¿Alguna duda más, muchachos? Ya, entonces si no hay más dudas, por favor mándenme un presente al chat. Ahorita, toditos. Hay muchos que entran a la clase y luego se salen nomás, no, lo dejan grabando y luego nomás me escriben, si estaba no sé qué, no dije presente. Y entonces espero que ya sean todos. Ya, muchachos. Ya, hasta el inserto. Muchachos, entonces esto lo voy a... Bueno, y que esté Jorge. Ya está enviando. Ya, bien. Ya, ahora sí. Ya, muchachos, entonces eso es todo para la clase del día de hoy. Nos estaríamos viendo en la siguiente clase, que tal vez sea nuestra última clase. Esperamos acabar todo el contenido. Que tengan muy buena semana, muchachos. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, chicos. Claro, sí.